14 hombres y 9 mujeres conformarán el gabinete de la presidenta electa Michelle Bachelet, eso a partir del 11 de marzo. 6 de ellos son del PPD, 5 de la ADC, igual número del Partido Socialista, tanto los radicales, el Partido Comunista, el MAS y la Izquierda Ciudadana tendrán un representante cada uno, mientras que hay 3 independientes que van a ocupar distintas carteras. Es lo que queremos analizar en profundidad, este equipo de la futura mandataria, la mandataria electa. Para eso nos acompaña el cientista político de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares. Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, queremos ir al detalle un poco de este gabinete, lo conocimos ayer, ya teníamos algunas luces, pero podemos ir más en específico. Vamos al tema netamente lo que tiene que ver con los partidos políticos. Si uno hace un poco de memoria, probablemente la Democracia Cristiana era un partido que siempre predominaba dentro de los gabinetes de la Concertación. Hoy eso es reemplazado por el PPD y de hecho el hombre fuerte, el jefe de gabinete, es un hombre del PPD. ¿Cómo se interpreta esa señal? A ver, efectivamente, históricamente la ADC fue el partido privilegiado. Siempre tuvo, en todos los gabinetes tuvo la mayoría. Este cambio... Tenía el Ministerio del Interior además. Además tenía los ministerios más importantes, políticamente hablando. Este cambio de tendencia obedece un poco también a los resultados electorales de la Democracia Cristiana en el último tiempo. Si vemos el declive electoral de la ADC, ha sido a lo largo del tiempo permanente y se ha mantenido, ha tenido una votación que no es la histórica de la ADC. Entonces, en ese sentido, la pregunta es ¿por qué darle a la ADC una mayor preponderancia si efectivamente es un partido que electoralmente va un poco a la baja? Y de eso da cuenta. Es un partido importante políticamente, debe ser el partido más importante históricamente de los que están hoy día en Chile, pero electoralmente hoy es un partido que no está en su óptimo, no está en su óptimo, no está en su mejor momento electoral. Entonces, efectivamente eso da cuenta de que ahí la ADC pierde su protagonismo y queda, no obstante, una pérdida que no es tan grande porque sigue siendo muy importante. Tiene una gran senadora, que ahora esperamos que sea una gran ministra, como ministra. Entonces, está en el comité político, que eso uno podría decir, bueno, es señal de que es un partido que sigue siendo importante. Ahora, ese es un sello que bien uno podría pensar marca varias cosas. Por un lado, la Democracia Cristiana ha estado en un momento complejo en términos de elecciones. También ha tenido cuestionamientos desde sus mismos socios por quizás ser los que representan las posturas más conservadoras dentro de la nueva mayoría. Y también, probablemente uno podría pensar que si ellos hubieran utilizado, por ejemplo, ministerios como el del Interior, probablemente se podrían haber generado mucho más fricciones con el Partido Comunista o con la Izquierda Ciudadana o con otros conglomerados que ahora también forman parte de la nueva mayoría. En ese sentido, a estos nuevos incorporados, ¿la presidenta le hace un guiño con esta conformación de gabinete? Claro, le hace un guiño a muchos sectores. O sea, no es coincidente que sea la senadora Rincón quien asuma un ministerio. Ella ha sido de las senadoras más progresistas. Claro. O sea, ha sido de las senadoras que está a favor del matrimonio igualitario, por ejemplo, abiertamente. De la Asamblea Constituyente. Entonces, ahí hay un guiño a ciertos sectores de la democracia cristiana. Y ahí uno podría pensar, sí, se evita un conflicto o se tiende a evitar un conflicto con el resto de los sectores del gabinete. No obstante, el gabinete en un conjunto representa diversas opciones y representa diferentes posturas políticas e ideológicas. Vas a encontrar gente que estuvo a favor de Hidroaicén, gente que está en contra de Hidroaicén, vas a encontrar gente que está a favor de las concesiones o gente a favor de inversión directa del Estado. Entonces, hay un buen ejercicio en este caso en el gabinete de conjugar las diferentes almas, las diferentes posturas ideológicas y programáticas que tiene la nueva mayoría. Y en ese sentido, creo yo que la presidenta Bachelet tiene un gran resultado, por lo menos a priori, en cuanto a los nombres a colocar, en los nombres que colocó, porque logró un equilibrio de ideas. Ahora, vamos a ver cómo esto se desarrolla en la práctica. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando uno piensa en el gabinete que tuvo en su anterior gobierno Michelle Bachelet? Partamos por el primero y el que tiene hoy. En este caso eran figuras probablemente más emblemáticas de los partidos. Hoy es su comando traído al gabinete, personas de su entera confianza. Hay un sello distinto. Michelle Bachelet le trata de dar un matiz especial a este segundo periodo con este primer gabinete. Yo lo vería de dos formas. La primera, hay un retroceso en un punto que creo que es sensible y que es el tema de género. Aquí hay... De hecho, ya se excusa, lo primero que dice. Sí, parte excusándose, no obstante, las excusas agravan la falta, como se dice coloquialmente. Y efectivamente uno esperaría que Michelle Bachelet particularmente avanzara en temas de género y avanzara de verdad. Y
aquí hay un retroceso. Este es un primer punto, porque en su primer gabinete es un esfuerzo, el primer gobierno es un esfuerzo por tener paridad. Independiente que no duraron mucho aquellos nombres. Pero si tú lo miras a lo largo del periodo, hay un esfuerzo por mantener la paridad y termina el gabinete algo así como 52-48. Entonces, se mantiene un equilibrio importante entre hombres y mujeres. Y aquí hay un retroceso. Eso es un punto que no hay que olvidar. Entonces, uno esperaría que al nombramiento de los intendentes y los subsecretarios, aquí existiese el equilibrio para las mujeres. ¿No hay figuras políticas fuertes femeninas que pudieran ocupar esos cargos? Yo creo que la figura del Lo interpreto porque igual se excusa la presidenta al decirlo. No sé, yo creo que aquí hay un análisis más profundo de la política chilena en general. La política chilena no es muy amable con las mujeres en general y por lo tanto hay que generar espacios para que se puedan desarrollar, hay que generar leyes de cuota. De frentón hay que entrar a leyes de cuota para que la mujer tenga los espacios y tengamos una paridad como debe ser, 50-50 o, ¿por qué no? La mujer 52 y el hombre 48, son más que nosotros. Ahora, de todas maneras, podría tender a ser vanguardista poner en ciertos ministerios que en general son utilizados por hombres a mujeres, como en el caso de minería, en el mismo caso de deporte. No hemos tenido muchos ministros, pero todos han sido hombres, o los directores de Chile Deporte. Bueno, han habido algunas directoras anteriores, Catalina de Pasiero, sí, u otra, pero en general sí, uno podría interpretar eso, y yo creo que eso fue lo que ella quiso hacer, una señal diciendo, mire, estos ministerios que fueron históricamente de hombres ahora van a estar en manos de mujeres. No obstante, yo quiero insistir en eso, hay que avanzar en una paridad real, y ahí claro, hay que ver cómo va a evolucionar el funcionamiento. Esa es una primera cosa, y una segunda cosa es que no hay que perder de vista lo siguiente. La presidenta Bachelet tiene un estilo de liderazgo que es muy particular y muy interesante de ser analizado. Su estilo es bastante lejano de los partidos, no obstante de que ella es una figura formada en un partido en particular. Entonces, mantiene este equilibrio durante su gobierno, durante su primer gobierno mantuvo este equilibrio entre cercanía y distancia, y este gabinete es también el reflejo de aquello. Sus personas más de confianza en círculos, en ministerios importantes, pero un equilibrio en cuanto a la representación con todos los partidos de la concertación. Entonces, a pesar de que pareciera ser que los presidentes no estaban informados o no fueron consultados de los nombres, los presidentes de los partidos, hay un equilibrio, y hay un equilibrio muy interesante. Y esto da cuenta de lo siguiente, da cuenta de que ella quiere gobernar con el Congreso, ella quiere gobernar con los partidos, ella no quiere pasar la aplanadora, o por lo menos lo que uno puede entender de este gabinete, sino que va a buscar diálogos, va a buscar consenso. Por eso la presencia parezco promotor de la senadora Rincón, pero la presencia de la senadora Rincón es tan importante. Porque finalmente Bachelet asume que al llevarla ahí, ella la saca del Congreso, pero considerará que es más relevante este otro rol. Claro, a eso es criticable. Yo no estoy de acuerdo mucho necesariamente en sacar senadores o diputados, pero si ella lo hizo, tendrá sus razones. Tendrá sus razones, y la razón es la capacidad de generar acuerdos con el Congreso. Entonces, efectivamente, ella ha colocado ahí a alguien clave. Y vamos a tener, por lo menos lo que apunta este gabinete, que vamos a tener un gobierno que está muy interesado en generar muchos diálogos con el Congreso. No me pareciera que vamos a escuchar frases como que hay una oposición destructiva o que el Congreso no ha permitido avanzar al gobierno. Me parece que aquí va a haber, durante estos 4 años que vienen, un mayor diálogo, o por lo menos esto se corrige de este gabinete. Ahora, cuando Michelle Bachelet presentó su gabinete en el primer gobierno, la mayoría de las caras eran conocidas, porque se habían desempeñado en servicio, eran subsecretarios, en fin. Ahora hay un buen número de personas que no conocemos, pero cuando se indaga en su currículum o cuando la misma presidenta los presenta, sabemos que tienen mucho perfil técnico, académico, vinculado con sus áreas, lo que se parece un poco también a lo que en su momento ofreció Sebastián Piñera, tener un perfil súper técnico y todo para abordar ciertas carteras. Ahí, y lo comentábamos fuera, hay un caso puntual, por ejemplo, el que pasa con la ministra del Deporte, que ella, sin estar vinculada directamente a esa área, está mandatada en este cargo. Sí, a ver, yo creo que hay... Que es la excepción, considero, en relación a los otros. Sí, yo comparto tu juicio en ese sentido, pero hay que hacer una pequeña salvedad. El técnico de Sebastián Piñera no es necesariamente lo mismo técnico en este sentido. Claro. Técnico en el caso de Sebastián Piñera era mundo empresarial, y ahí hay una visión de decir, bueno, lo técnico es igual a empresarial.
En este caso, lo técnico o la experiencia profesional no necesariamente tiene que ver con lo empresarial. Entonces, ahí hay una similitud en cuanto al enfoque más técnico, pero una diferencia en cuanto al fondo. En el caso puntual del Ministerio del Deporte, ahí hay una apuesta que es, por decirlo de alguna manera, osada, en el sentido de que no es tradicionalmente una ministra que viene del mundo del deporte. Por lo tanto, eso va a levantar en algún momento algunas críticas, de hecho estamos seguros, de parte de las asociaciones deportivas vinculadas con el deporte, porque muchos esperaban al expresidente de la NFP, claro, o a Jaime Pizarro, no sé. Pero sus razones tendrá la presidenta. Y uno quisiera creer de que efectivamente ese nombramiento tiene que ver con mostrar que no necesariamente hay que ser especialista en el área para poder administrar un gobierno. Lo que importa en algunos casos es tener un buen equipo de trabajo. Quizás el subsecretario va a ser un especialista, quizás el equipo que va a rodear a la ministra van a ser más especialistas. Ahora, tiene desafíos que tienen que ver con política pública y por lo tanto, en ese sentido, como ella ya tuvo experiencia en seguridad, podría efectivamente trabajar en todo lo que tiene que ver con política pública. Pensemos que este ministerio tiene que desarrollar una política de largo plazo para fomentar el deporte en Chile. No podemos seguir con deportistas de forma esporádica y sin reemplazo. Ahora, bueno, y hay también un tema anexo, se rompe un poco el mito que ella misma instauró de poner, por ejemplo, actores o personas más reconocidas en el Ministerio de Cultura. En este caso, una gestora cultural que no es masivamente conocida. Claro, yo creo que ahí hay un nombramiento que a mí me llamó mucho la atención, que es muy interesante, porque es una persona que está en el mundo cultural, pero que no es popularmente conocida. Sí. No obstante de que es pero tiene los nexos. De que tiene todos los vínculos necesarios. Y ahí hay una apuesta que es coincidente con todo el resto del gabinete. No necesariamente son puros rostros conocidos. Ayer cuando vimos el gabinete mucho nos escribíamos, decíamos, bueno, ¿y quién es esta persona? No lo conocemos. Pero al indagar los currículos efectivamente tienen una trayectoria que es muy interesante. Y en ese punto efectivamente yo creo que la presidenta ha hecho una apuesta por, y lo dijo en algún momento, experiencia y al mismo tiempo proyección. Entonces, hay ministerios que van a tener interesante proyección. Y yo, por ejemplo, yo creo que el Ministerio de Cultura va a ser un ministerio al cual va a haber que tenerle mucho ojo, porque efectivamente, al tener un gestor, cosa que antes no había sido necesariamente, un gestor cultural, podría tener un nuevo cariz. Y el Ministerio de Cultura ha sido uno de los ministerios criticados históricamente, en el sentido de que no necesariamente ha tenido una sintonía con lo que la sociedad necesita. Ahora, para terminar, Alejandro, mucho se especuló sobre cuál era el ministerio correcto o más apropiado para el Partido Comunista. En este caso está la izquierda cristiana con bienes nacionales y está Claudia Pascual en el CERNAM. Para muchos este es un servicio, pero para otros también marca un sello porque finalmente la política de Michelle Bachelet es muy relevante y en su gobierno anterior fue muy relevante en materia de protección a la mujer. ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que aquí hay que tener presente lo siguiente. No es fácil para una coalición que gobernó tanto tiempo y en la cual el Partido Comunista fue oposición en su momento, integrar hoy día al Partido Comunista y formar la nueva mayoría. Y en ese sentido, los equilibrios internos son muy frágiles, a pesar de que el Partido Comunista fue un partido que fue muy leal con la candidatura de Michelle Bachelet. Entonces, como no es fácil, Michelle Bachelet tenía un problema, y el problema que era cómo integrar al Partido Comunista. Y lo logró en un ministerio que es muy importante. O sea, el Servicio Nacional de la Mujer en algún momento debe dejar de ser Servicio Nacional de la Mujer y pasar a tener rango profundamente tal de ministerio, y debe estar a la importancia del resto de los ministerios. Y en ese sentido coloca a una militante comunista emblemática, muy conocida, por lo menos a nivel de base, que fue concejala, que tiene experiencia política, y por tanto el guiño hacia el Partido Comunista es decirle, oiga, para nosotros es muy importante, y como yo tengo una historia, y esa historia es la concertación, bueno, generemos las confianzas para que más adelante podamos seguir avanzando. Y en ese sentido es una buena apuesta. Ahora, todavía queda designar a subsecretario, y ahí el Partido Comunista quizás puede tener alguna influencia a otro espacio. Yo espero que así sea. Claro, te lo preguntaba principalmente porque, por ejemplo, la ministra anterior que tuvo ella, el CERNAM, tuvo una gran figuración. En esa oportunidad fue Laura Albornoz.
Sí. Fue bien conocida y la presidenta siempre se enfocó mucho, por ejemplo, en el tema de la violencia familiar hacia las mujeres, en fin. Entonces fue un ministerio que para ella por lo menos era relevante. Pero si tú lo miras así, o sea, además el Partido Comunista ha hecho un esfuerzo de renovación muy interesante. Sus grandes cartas hoy día, y también un poco en el pasado, son mujeres. Entonces, si sumamos la renovación que tiene el Partido Comunista, más la importancia que le da Michelle Bachelet al tema de género, a pesar de no tener un gabinete paritario, pareciera ser que aquí hay una oportunidad para que el Partido Comunista demuestre la capacidad que puede llegar a tener. No olvidemos que las diputadas del Partido Comunista y las mujeres del Partido Comunista son muy importantes para el desarrollo de su partido. Sí, van a estar todos empoderados en sus cargos dentro de las próximas semanas. Alejandro Olivares, cientista político de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar con nosotros en CNN. Gracias a ustedes por la invitación. Ustedes sigan en la sintonía, más adelante por supuesto que seguimos revisando más noticias.